amortiguamiento. Y vamos a trabajar con esa ecuación. Entonces, lo típico va a ser que nuevamente vamos a tener un peso o que la estructura va a tener un peso. Este peso puede ser cualquier valor, ¿no? Vamos a ponernos 50 toneladas. 50 toneladas fuerza. Después, habíamos visto que la estructura, a pesar, cualquier estructura, llega a tener su propio peso y también va a tener su propia rigidez. Hay algunos exámenes donde no te da este valor de rigidez como tal, entonces uno tiene que calcular la rigidez del pórtico. Esta rigidez puede tener quizás 6 toneladas fuerza sobre centímetro. Luego, podemos también necesitar lo que es ahora el valor que va a estar en función de este amortiguamiento, ¿no? Y eso generalmente en los libros está con beta. Y este amortiguamiento depende del tipo depende del material, ¿no? Y el tipo de estructura que se va a emplazar. De momento, uno típico vamos a utilizar 5%. Y listo. Estas son las características de la estructura. Ahora necesitamos las condiciones con lo que ha dejado esta fuerza, ¿no? Aquí inicialmente teníamos la estructura, ha venido una fuerza, ha hecho vibrar la estructura y la fuerza ahora se ha hecho cero. Entonces, como se ha hecho cero, la estructura ha quedado con una cierta posición y cierta velocidad y también aceleración. Pero hemos visto que solo nos interesa conocer su posición y su velocidad. Y a esa la habíamos llamado, o a esos valores los estamos llamando como posición inicial y velocidad inicial respectivamente. Entonces vamos a dar una posición, por decir, de 6 centímetros. Y también nos vamos a dar una velocidad inicial. Y esta velocidad inicial puede ser 25 centímetros sobre segundo. Listo. Ya. Ahora, la ecuación que tenemos que resolver es la misma de vibración libre, pero aparece un coeficiente más, ¿no? Un coeficiente que hace que esta estructura se reduzca o se aumente. Ya. Entonces vamos a escribir, podemos escribir toda la ecuación como tal, o podemos escribir la otra ecuación que es la simplificada. Yo les sugiero escribir la ecuación como tal, pero también conocer lo que es la ecuación simplificada, que seguramente lo han visto en esta semana en las clases con el ingeniero. Ya. Teniendo estos valores, ¿cuál es el primer paso? O sea, el modo de resolución, ¿no? Necesitamos conocer la masa. Sabemos que la masa va a ser este peso dividido entre G. Y ahí tenemos el peso en función de masa, o la masa de la estructura. Conociendo la masa, podemos conocer lo que es su velocidad angular. La velocidad angular es esta rigidez que anteriormente teníamos, dividido entre este nuevo valor que hemos despejado, que era la masa. Y esto está en unidades de radianes sobre segundo. Ahora podemos conocer lo que es el periodo, ya que es inversamente a este valor. El periodo es 2 veces pi, y todo esto sobre omega. Listo. Algo interesante que cuando aparece este valor de beta, o este coeficiente C del amortiguamiento, aparece también otra frecuencia, que esta otra frecuencia es una frecuencia, pero que también es circular, pero es la que aporta el amortiguamiento. Ya, lo voy a llamar, o en clases han debido ver que el ingeniero lo llama omega sub D mayúsculo. Y este omega sub D
simplemente es el valor de omega o de la anterior frecuencia que va a estar multiplicado por 1 menos beta al cuadrado. Podemos notar que es casi igual, ¿no? Casi similar los valores. Y eso va a depender según este valor que está aquí. Qué tan diferente sea esto. También podemos conocer el periodo que va a tener esta frecuencia. Lo podemos copiar. Y le vamos a llamar también T sub D. Y este omega tendría que ser el omega sub D. Sus periodos también, vean, no hay mucha diferencia. Son casi iguales. Listo. Ahora, una vez conociendo estos valores, podemos encontrar lo que son los valores A y B, que son las constantes que dependen de las condiciones iniciales del movimiento, o sea que será en función de estos dos valores. Partiremos por A. A sabíamos que en vibración libre era simplemente la velocidad inicial. Vamos a poner la velocidad inicial. Y todo esto estaba partido entre omega, ¿verdad? Eso era lo que es en vibración libre. Y sabíamos que B era igual a la posición inicial. Pero ahora cuando aparece ese amortiguamiento, ¿cómo encontramos A y B? De la misma forma que habíamos encontrado este A y B para el caso de vibración libre, donde teníamos las condiciones iniciales de desplazamiento para T0, agarrábamos la ecuación, despejábamos, cuando T es igual a 0, teníamos este valor, y de ahí obteníamos su respectivo valor de A, y en la siguiente derivada encontrábamos el valor de B, o viceversa, dependiendo cómo estemos trabajando. Pero de esa forma encontramos las condiciones iniciales, A y B. En este caso, al hacer el mismo procedimiento, lo que se llega a obtener va a ser nuevamente este valor, pero aquí viene la variable beta, y eso está multiplicado por lo que es el valor de esta velocidad angular multiplicado por el desplazamiento inicial. Además, que este valor de omega en la parte inferior llega a ser este de aquí, omega sub d. Esto expresado en centímetros. Y cuando hacíamos la derivada de esa misma expresión para el valor de b, nuevamente llega a ser el mismo valor. B sigue adoptando es el desplazamiento inicial. No solo cambia en esta parte. Listo. Entonces ya tenemos A y tenemos B. Lo siguiente que podemos hacer es encontrar la amplitud. La amplitud sabemos que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Listo. Esa es la amplitud. Esa es la amplitud máxima. Otro valor interesante que quizá podemos calcular es la variable tita. La variable tita es igual al arco tangente de A sobre B. Esto expresado en radianes. Después vamos a usar este valor. Entonces, lo que generalmente nos piden es graficar la respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, vamos a comenzar con el desplazamiento. La ecuación de desplazamiento para este caso, si ponemos U de t, es el valor de E
¿Dónde está E? Constantes. Está. El valor de E, y esto está elevado a menos el valor de beta por omega por T multiplicado por la vibración libre. La vibración libre es A multiplicado por el seno C. El seno de omega por T más B por coseno de omega por T. Y listo. Y esta ecuación ya la podemos graficar. Nos vamos a gráficos, insertar un gráfico. Este componente de la izquierda no la necesitamos. Tenemos que hacer un poco más el gráfico. Cambiamos el fondo del gráfico. Y aquí ponemos esta función. U de T y sus unidades es en centímetros, porque es desplazamiento en función del tiempo. Y nuevamente tenemos que especificar que esta variable que estamos poniendo, que es el tiempo, el tiempo específicamente, tiene que estar en función de eso, ¿no? De tiempo. ¿En qué unidades está? Está en segundos. Ya. Aquí este omega, me estaba equivocando, es el omega sub D. Como ven, no ha cambiado mucho, no hay mucha variación debido a esto, ¿no? Vean la diferencia de, vamos a ver cuánto es esa variación. Vamos a decir omega menos omega sub D. Ya. Pero todo esto entre radianes sobre segundo. Y esto lo vamos a expresar en porcentaje. Con 2 decimales. La variación que tiene esto, o el error, ni llega al 2%, ¿no? Es 1.36%, es muy poquito. Ya está. Entonces ya hemos graficado esto, podemos volverlo más grande quizá. Y también cambiar lo que es el espesor de la traza y el color. Listo. Entonces vean esta función para este caso. Se va a comportar de esta forma. Donde hemos aprendido ya a calcular las diferentes posiciones en cualquier punto de ciclo, ¿no? Aquí podemos darle un tiempo determinado y vamos a encontrar el desplazamiento en cualquier ciclo o incluso cuando este movimiento llegue a detenerse, que es una pregunta frecuente. Una pregunta es que te pida determinar cuando el desplazamiento o la estructura se detiene, pero sabemos que en teoría no se llega a detener nunca, siempre va a estar vibrando y esas vibraciones son casi imperceptibles para nosotros. Pero habíamos dicho que matemáticamente vamos a aceptar que se detiene cuando llegamos a un desplazamiento que es casi igual a cero.
y ese valor estamos adoptando de 0.01 centímetros, que es muy pequeño. Eso es aproximadamente 0. No podemos poner 0 como tal, porque si no la ecuación se hace indeterminante. Entonces se convierte en una indeterminación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ya. Entonces ahora podemos empezar a calcular este primer desplazamiento. ¿En qué tiempo está sucediendo? Y para eso, esto lo vamos a volver un poco más abajo, quizá. Ahí está bien. Entonces, el primer Sí, desplazamiento... una preguntita. Sí, En el caso de que la aceleración inicial sea cero, ¿variaría el gráfico? la aceleración inicial 0 o velocidad inicial 0. Perdón, la velocidad, la velocidad. Sí, por ejemplo, aquí está empezando en 6 porque el desplazamiento está en 6. Si graficamos esto en términos de velocidad, va a estar empezando en 0. Mira, aquí ya tengo una ya programada. Esta sería la velocidad y le vamos a poner 0. Esta es 0. Porque puede tener 0, puede llegar a tener 0. Entonces vamos a ver el gráfico. Vamos a ver el gráfico de velocidad. Aquí primeramente el desplazamiento es negativo, ¿no? Y está empezando aquí abajo porque es negativo. Y ahora vamos a ver la velocidad. La velocidad ahora está empezando de aquí, de 0. Justamente desde el origen, porque esa es con la velocidad que está iniciando. Ahí está en 0. Si tuviera un valor, por decir el de hace rato, creo que era 30, pongamos de 30. Entonces tendría que empezar desde 30. Y así sucesivamente. No importa si tiene 0. Se puede también graficar y se puede dar ese caso. Ahí está en 0. ¿Esa era tu pregunta? ¿Aló? ¿No estamos en línea? No estamos en línea. ¿Esa era tu pregunta? ¿Qué pasaba si empezaba en 0, la velocidad inicial? Bueno, pues se puede dar, puede estar, este valor puede ser 0, o incluso el desplazamiento inicial puede ser 0. Vamos a poner 0. Ah, ya, se indetermina. Entonces el desplazamiento inicial, pero este tendría que tener un valor, a ver, de 20. Ahí está. Llega también, el desplazamiento también puede ser 0. Le pongamos un valor. 2. Ya continuemos. Hemos visto que la velocidad también puede ser 0 y el desplazamiento también puede ser 0. ¿Qué función? Por ejemplo, pero si ambos son 0, vean, ambos son 0, entonces A no llega a existir, ¿no? Porque esto es 0 y esto es 0. Entonces todo esto se vuelve, no existe, no existe A ni existe B, y aquí en la raíz cuadrada no va a haber este valor. Como no hay esto, tampoco hay esto y hay esto, y sobre 0 por esto se llega a ser 0. O sea, puede darse el desplazamiento inicial 0 o la velocidad inicial 0, pero no ambos igual a 0. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a continuar. Está bien, ¿no? ¿Se ha respondido tu pregunta? ¿Aló? ¿Seguiré en línea? Quizás se fue. A ver.
Está Miguel. Ya, vamos a pensar que se ha respondido su pregunta. Ya, entonces, ahora lo que nos queda por adelante hacer es encontrar ese primer desplazamiento, porque según a ese valor se va a poder encontrar el siguiente desplazamiento o incluso vamos a poder encontrar el valor cuando se llega a detener esto, ¿no? Porque eso es una pregunta típica. El primer desplazamiento, o cuándo ocurre este primer desplazamiento, o cuándo ocurre el quinto desplazamiento, y en qué tiempo está sucediendo, ¿no? O cuánto se está desplazando. Recordemos que cuando era vibración libre, los desplazamientos, y te piden el desplazamiento máximo, cualquier desplazamiento es igual, ¿no? Si este valor de beta es 0, cualquiera es el máximo, ¿no? Habíamos visto que la amplitud es el máximo. Entonces, puedes tú calcular el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no importa, ya que cualquiera es el máximo. En cambio, cuando ya existe este valor, y si nos pide calcular el máximo, puede ser este o puede ser este. Si el desplazamiento es positivo, la primera onda va a ser el máximo, pero si es negativo el valor de desplazamiento, el valor que va a estar en la parte inferior, ese va a ser el máximo. Y recordemos que todos nuestros resultados, cuando nos pidan encontrar desplazamiento máximo, siempre los vamos a evaluar en valor absoluto. Ya. Entonces sabemos que el primer tiempo, nuevamente, va a ser igual a θ sobre omega sub t. Entonces este es el primer tiempo, que debe estar, exactamente tendría que estar por aquí, ¿no? Si reducimos la escala, por decir a 2, podríamos notar eso. Quizá a 1. Y añadimos un marcador vertical, y ponemos ese valor, el valor de 0.038. Aparte vamos a cambiar el color de la traza, vamos a decir que sea naranja, cambiamos el espesor y su estilo de línea. Y le damos OK. Y podemos ver, ¿no? Este es su pico, y exactamente está ahí, está sucediendo en ese punto. Ese es el desplazamiento máximo. Algo que no hay que confundir, ahora, ¿podemos encontrar este desplazamiento? Sí, porque tenemos el tiempo en que está sucediendo este primero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente ponemos la función de desplazamiento y le decimos que se evalúe en t sub 1. Y le damos OK. ¿No? Este es el desplazamiento. Vamos a añadirlo. Ahora añadimos una traza horizontal. Y esta traza horizontal la cambiamos, va a ser igual a 6.409. Cambiamos el color el espesor de la traza y el color de la traza. Estas trazas van a ser azules. Y también cambiamos su estilo. Y ahí va. ¿No? Entonces, justamente esto está sucediendo a los 6.441, ¿no? A los 6.41 está sucediendo el desplazamiento máximo, que es el primero. Algo muy importante, vamos a graficar ahora la amplitud. La amplitud, vamos a poner la traza de la amplitud. Gráficos, la traza, y la traza de la amplitud, vean, es 6.542. Y la vamos a poner de color, de este color y un color rojo. Y este punteado. Entonces vean, casi son similares, ¿no? Pero no son iguales. La amplitud siempre va a ser más grande que el primer desplazamiento o el desplazamiento máximo. Siempre. Si por alguna razón les da diferente, entonces hay un error en algún lugar.
pero siempre la amplitud va a ser más grande al primer desplazamiento en vibración libre con amortiguamiento. Ya, para que no se sobrecargue, vamos a eliminar el marcador de la amplitud. Pero ya. Y aquí también lo podemos ver matemáticamente, ¿no? Este es 6.5 y este es 6.4. Ya. Ahora, lo que nos interesa calcular es el segundo. ¿Cómo podemos calcular el segundo? Habíamos visto que simplemente, a ver, alguien que dé alguna opinión, ¿cómo podemos calcular el segundo? ¿Alguien? Ya. Entonces, para calcular este tiempo, lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos añadir otro marcador y darle más o menos por ahí, ¿no? Estos marcadores, los verticales, los vamos a colocar de color naranja. Vamos a cambiar su espesor. Lo vamos a dejar de esa forma. Aunque creo que este es diferente. No son los mismos. Ya. Entonces, este estaría más o menos aquí. Recordemos, vamos a escribir la otra ecuación más. Esta ecuación vamos a escribir de aquí. Yo la voy a llamar desplazamiento, pero la vamos a llamar desplazamiento desplazamiento sin amortiguamiento. ¿De acuerdo? Este va a ser el desplazamiento sin amortiguamiento, está en función de P, y tenemos todas las variables para graficar ese desplazamiento, ¿no? Es esta misma función, pero es simplemente con omega. Vamos a graficar esta función. Vamos aquí a poner otro marcador, ¿no? Una traza. Esta sería una traza. ¿Qué va a ser la traza? Es igual a todo esto. Nuevamente, esto tiene el tiempo, les tenemos que decir que está en segundos, y esto en centímetros. Y su color de la traza, para que sea muy diferente, vamos a ponerla verde, vamos a cambiar el espesor, y su estilo de línea, quizá esté punteado de esta forma. A ver, ¿qué pasa? Esta variable no está definida. Qué raro, debería estar completamente bien. A ver. Sí. OS. Y nada. Qué raro que no esté funcionando. A ver, vamos a abrir aquí otro gráfico. Vamos a decir insertar gráfico. Y vamos a poner esa misma función. Es SA de T en centímetros. Función de P por S. Y esto en T. Y esto en 0. Y aquí sí funciona. Y aquí no funciona. A ver, vamos a quitar esta traza. Ya. Y a esta la vamos a agregar una nueva traza. Esta va a ser U, T, y eso está en centímetros. Y aquí sí funciona.
Listo. Después teníamos nuestros marcadores. Teníamos el primer marcador, un marcador vertical que era aproximadamente 0,038. El color era naranja. Habíamos el espesor y su estilo de línea era este. Y teníamos también el desplazamiento en que estaba ocurriendo este. Y el desplazamiento era de 6.409. Y los desplazamientos eran azules. Listo. Bien. Entonces aquí tenemos las dos gráficas o las dos respuestas que están actuando simultáneamente. La primera, que es la negra, ¿no? La traza de color oscura, que es continua, que es la vibración libre, pero con amortiguamiento, y la que es punto guión, que es la vibración libre sin amortiguamiento. He hecho estas dos gráficas para que noten más o menos cuál es la función que debe continuar a esta. Ya habíamos dicho que podemos añadir otra traza vertical para saber en qué punto exactamente está sucediendo este otro desplazamiento y cuál es ese tiempo, ¿no? Y podemos verlo de forma gráfica, quizá podemos calcularlo así, más o menos, pero también lo podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular ese siguiente valor? Podemos, a este tiempo 1, podemos añadirlo, lo que es otro periodo, ¿no? Porque sabemos que esto está haciendo, este ciclo vuelve al mismo punto o vuelve más o menos a ese mismo valor, ¿no? Cada vez que da una vuelta. Y cada vez que da una vuelta es este valor de t. Entonces, si yo digo t sub 1 más el valor de t, me estaría dando este valor, ¿no? 6.17. Pero aquí es 6.13 gráficamente. Esto sería, si fuese para este otro valor de aquí arriba, que es el valor de la vibración libre sin amortiguamiento. Pero como esta función cada vez va descendiendo más, tiene que ser el periodo que habíamos calculado después, ¿no? Del omega sub t. 6.18. Tampoco está muy lejos. Ahí está. Entonces, ese es su punto máximo. Y también podemos calcular lo que es justamente ese valor, ¿no? Porque ya tenemos ese punto. Ya. Si eso calculamos, sería t sub 1 más t sub t. Y ese valor debería ser este de aquí, ¿no? Vamos a añadir otra traza, ahora una horizontal, y le vamos a dar 4.68. Es de color azul, el espesor y el tipo. Y ahí está, ¿no? Está exactamente intersectando este valor. Ese sería el siguiente desplazamiento. Y de esa forma podemos encontrar el otro y el que sigue y el que sigue y en el tiempo que esté ocurriendo, ¿no? Pero también se puede encontrar esta misma función con la siguiente expresión que viene de la otra ecuación. La otra ecuación de desplazamiento
es la que lleva este valor de la amplitud. No sé si se acuerdan. Era U de T. Este le vamos a llamar como también el desplazamiento, pero lo vamos a llamar desplazamiento X. U de T, la amplitud multiplicado por función matemática, constantes, el valor de E, y es esa misma expresión, ¿no? Menos beta multiplicado por omega multiplicado por T, y aquí simplemente está multiplicado por el coseno de el valor del omega, y nuevamente es el omega sub D, y esto está multiplicado por T menos el valor de theta. Y vamos a reemplazar esto aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa para encontrar los siguientes valores? Por decir, nos debería dar el mismo valor cuando nosotros reemplacemos este mismo tiempo. Este es el U2, ¿no? Porque ese es el desplazamiento que está aquí. Vamos a poner. Seguramente en clases han debido ver esta expresión. U sub 2, perdón. Tiene que ser dx nuevamente. ¿O no? Vamos a llamar de 2. En función de t. Directamente así. U sub 2 va a ser igual a todo este valor. Y como quiero expresarlo justo donde está actuando este t, aquí voy a poner lo que va a ser igual a t sub 1 más t sub d. Ahí está, ¿no? Entonces, el U sub 2 me da 468 y por esta otra ecuación también me da 468. Por cualquiera de las dos ecuaciones, el valor debería ser el mismo. ¿De acuerdo? Esta ecuación después ya no se lo utiliza tanto y se sigue manejando esta de aquí. Porque vean, si esta ecuación fuera en vibración libre, este beta se vuelve 0 y todo este valor se vuelve igual a 1. Y aquí el omega sub d, que es este, ¿no? Beta se hace 0, 1 menos 0, todo este valor se convierte en 1 y omega sub d es igual a omega, así que no hay diferencia. Entonces nuevamente tenemos a por coseno de omega de t menos theta, que es la ecuación que habíamos visto en la anterior clase, o el anterior sábado. Y esta ecuación venía de la expresión vectorial, ¿no? Vimos de dónde venía esa ecuación. Pero cuando ya va a existir una fuerza aquí, ya no es tan práctico utilizar esta ecuación, porque aparecen otros términos donde en esta ecuación ya no se la puede ver tan claramente. Y se maneja esta otra de aquí. Entonces es mejor que desde un inicio sigan con esta ecuación de aquí. Además que los métodos que han diseñado otros científicos que han dedicado toda su vida o gran parte de sus estudios a este tipo de elementos o estructuras, las ecuaciones están en función de estos valores. Entonces, esto lo vamos a eliminar. Ya. Entonces, hemos visto, podemos encontrar el desplazamiento para el tiempo 2, el segundo desplazamiento, el tercer desplazamiento, y vamos notando, ¿no? Por decir, aquí no se logra ver, pero vamos a intentar encontrar para el tercer.
Entonces, ¿cómo sería para el tercero? Nuevamente, todo está en función del T sub 1, y eso ya hemos visto en la anterior clase. Entonces, ahora, si has recorrido un ciclo y tiene que recorrer otro ciclo porque quiero encontrar este desplazamiento, entonces tiene que pasar un TD más otro TD. Entonces, TD más TD es 2 veces TD, ¿no? Entonces, aquí llegaría el TD. Entonces, este sería el segundo tiempo en lo que va a actuar. Y nuevamente, esto podemos escribir simplemente aquí aumentándole el 2, ¿no? Y ese sería el segundo desplazamiento y este sería el tiempo que está actuando. Y también lo podemos graficar. Vamos a gráficos, añadimos una traza primeramente vertical, es naranja, es de este espesor y es de este estilo de línea. Y el tiempo en que está ocurriendo esto es de 1.198. Añadimos una traza horizontal y esa traza horizontal está en 3.417 y es de color azul y es de este color. Listo. Entonces ahí tenemos la siguiente traza, ¿no? Está pasando y este es el tiempo en que está ocurriendo. Entonces las preguntas y el tiempo que está ocurriendo. Entonces, lo que se tendría que hacer, por decir, me dicen encontrar el desplazamiento en el quinto ciclo. Muy bien. Recordemos que este es el T sub 1, el T sub 2, el T sub 3, que está en función ahora de 2. Entonces, ¿cómo sería para el quinto ciclo? Para el quinto ciclo, tendría que ser nuevamente T sub 1 más, si este es 3 y aquí está 2, y se me piden para el 5, entonces aquí estaría el 4 multiplicado por el T sub B. Y ese sería el tiempo del quinto ciclo y su desplazamiento simplemente sería aquí el 4, ¿no? O este tiempo de aquí. Y ese sería su desplazamiento. Entonces podemos verificar cómo está sucediendo. Necesitamos una escala de tiempo que llegue a 2.3. Entonces, esta escala la cambiamos y llegue a 3, por decir, ¿no? Entonces, el quinto ciclo, vamos a añadir uno vertical, está sucediendo en el tiempo 2.358. El color de la traza es naranja, el espesor es este y el estilo de línea es este. Ese es el quinto ciclo y su desplazamiento hemos calculado que es un desplazamiento de 1.821. El color de la traza es azul, el espesor es este y el estilo de línea es este. Y listo. Y ahí está, ¿no? Y si lo queremos que sea notorio en los diferentes, lo vamos a poner rojo y el vertical también lo vamos a poner rojo para ver qué es la que nos están preguntando, ¿no? Y ahí está, este sería en el quinto ciclo y vemos, este es el primero, 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Entonces esa sería la respuesta. Y de esa forma pueden calcular para el cuarto, para el sexto, para el séptimo, para el octavo, para cualquier ciclo que les pidan. Entonces de esto no creo que haya preguntas. El siguiente punto que es también bastante frecuente preguntar sería el tiempo en que se detiene, ¿no? El tiempo en que esta función básicamente llega a cero. Y ese tiempo lo vamos a poner aquí, tiempo final, tiempo que se detiene, TF, porque si ponemos TD se va a confundir con esto.
El tiempo final es el logaritmo natural de A sobre, este A es la amplitud. Han dicho que se detiene cuando es cero, pero no podemos hacer cero porque se convierte en una indeterminación. Entonces nos acercamos un valor próximo a cero, ¿no? Por decir 0.01 centímetros, que es casi cero. No es cero, pero es equivalente a cero, porque es un valor muy pequeño. Y eso está entre beta por omega. Ahí está. Para este caso, se está deteniendo justo casi a los 12 segundos, ¿no? Entonces, si añadimos o incrementamos esta gráfica, lo ideal es que estas gráficas se hagan en formato documento, la orientación horizontal, ¿no? Que se haga en esta orientación, en horizontal, donde se pueda, donde llegue a entrar toda la gráfica. Porque si lo hacemos de esta forma, vean, si ponemos aquí, hemos puesto cuánto, no hemos puesto todavía, 12, 13, 14. Vean, si ponemos así, la gráfica como que no se nota muy bien, ¿no? Se ve muy cargada. Podemos anular lo que es este otro desplazamiento, simplemente poniéndole aquí una M más. Listo. Entonces aquí está este gráfico, ¿no? Y matemáticamente me dice que a los 12 segundos, o sea, a los 11.95, se detiene, ¿no? Podemos añadir esa traza. Gráficos, traza vertical. El valor es de 11.953. Le vamos a cambiar, le vamos a poner rojo porque es una traza que queremos resaltar. Y listo. Entonces, ahí exactamente me dice que se detiene, ¿no? Entonces, la respuesta de esa pregunta, que me piden el tiempo que se detiene, es este. ¿Qué parámetros se necesitan para calcular este tiempo que se detiene? Simplemente el valor de la amplitud, A, y recordemos que la amplitud está en función de A al cuadrado y B al cuadrado, y estos valores están en función de las condiciones iniciales del movimiento. Luego beta, que va a ser dato, y omega, que se calcula también con un valor del dato, ¿no? Porque necesitamos la raíz cuadrada de K sobre M. Vamos al valor de K, y M sale del peso de la estructura. Entonces sería el tiempo final o el tiempo que se detiene. Otra pregunta frecuente en este caso son ¿cuántos ciclos suceden para que se detenga, para que suceda esto, ¿no? ¿Cuántos ciclos pasan? Vamos a cambiar esto. 15 me parece muy exagerado. Vamos a dejarlo en 13. Ya, ahí. Entonces, para ver los ciclos, o el número de ciclos, vamos a decir número de ciclos. Este número de ciclos simplemente es dividir este tiempo, ¿no? El tiempo que está ocurriendo, dividido entre cada uno de estos saltitos que está haciendo. Y el tiempo que hace cada uno de estos saltos o de estas vueltas es simplemente el periodo que tiene el amortiguado, ¿no? El T sub D. Entonces sería el TF sobre el T sub D. 20.6 ciclos. Y aquí hay que empezar a redondear. No hay 20.6, ¿no? Lo que debemos hacer es redondear este valor. Podemos redondear según como hemos aprendido, ¿no? Que cuando ya pase el 5 se redondea. Entonces, yo pondría mi respuesta final. Se detiene a los 11.95 segundos y hace
21 ciclos. Otra persona puede poner el tiempo final es 12 segundos y hace 20 ciclos. Ambas respuestas son válidas porque no están tan lejos, ¿no? Pero yo pondría 21 ciclos. Si esto pasa de 20.5, o sea, si el valor pasa de 0.5, 0.6, 0.7, yo lo pondría directamente al otro valor superior. Eso es. Esas son las preguntas más frecuentes en este tema de vibración libre con amortiguamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? A ver, vamos a abrir un examen pasado y vamos a responder las preguntas con nuestra planillita que ahora nos hemos hecho. ¿De acuerdo? Esperen un rato. Entonces vamos a responder esta pregunta que es con amortiguamiento. Y vamos a ver qué tal. Entonces los datos son los siguientes. Me dan un peso de 40 toneladas, la rigidez de 9.2 y beta 8%. Entonces cambiamos esos valores. Peso 40 toneladas, la rigidez 8.2 y beta 9.2 y 8, perdón. 9.2 y 8. Listo. Las condiciones iniciales, ¿cuáles son? 5.6 para el desplazamiento. 5.6. Y el otro 45. Listo. ¿Qué me pregunta? Inciso A, determinar la amplitud máxima en el cuarto ciclo. En el cuarto ciclo. Este es primero, segundo, tercero. No. Este es el primero, segundo, tercero y este debe ser en el cuarto. Ya me están pidiendo en el cuarto. Entonces, este tiene que ser 3 y este tiene que ser 3. Inicialmente vamos a poner el marcador en 3 y vamos a eliminar esta otra gráfica o esta otra frase. Ya. Me están pidiendo esto también vamos a dejarla por ahí más o menos. Vamos a eliminar algunos marcadores. Nos vamos a quedar con estos. Ya. Y el tiempo, esta sí es mi respuesta, ¿no? Vamos a cambiar de color.
Entonces el tiempo sería de 1.296. ¿Listo? Y el desplazamiento sería de 138. 387. Listo. Ahí está. Verificamos. Me dice la pregunta, determina la amplitud máxima en el cuarto ciclo. Primero, segundo, tercero, cuarto. Este es el cuarto ciclo y su desplazamiento máximo o la amplitud máxima que llega a tener es de 1.3887, que es este de aquí, y está ocurriendo a los 1.296 segundos. Y el otro en centímetros. Ya está. Ese es el inciso A. Inciso B, el tiempo que se detiene. Inciso B. Este es el inciso B. Se está deteniendo a los 5.4. Vamos a ver. 5. Entonces, graficamos hasta el 6. Añadimos otra traza vertical y le decimos que sea 5.4. Ponemos rojo, el espesor y ese estilo. Ahí está. Ese es el 5.401, ¿no? Ya, bueno, 0.1 ya no se va a notar. Justamente ahí se está deteniendo. Como podemos ver, hace todos sus ciclos y se detiene. ¿Listo? Esas son las preguntas. Nada más te pide. Son 3 preguntas, 33 más o menos, ¿no? Entonces ya son 33 puntos en este. Así de rápido. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? ¿A esa pregunta? Entonces, esa pregunta estaba bastante accesible, ¿no? Y más o menos así son los exámenes. O sea, si es que hacen sus planillas ustedes, van a poder modificarlas en el punto que ustedes necesiten, ¿no? Por ejemplo, aquí, si me piden para no tenía el desplazamiento en el cuarto ciclo, pero yo entendía que si al primer tiempo y me piden el 4, entonces está yendo 3 veces el periodo, ¿no? Pero es el periodo del que va reduciendo, o sea, del que tiene este valor de beta, ¿no? No es este otro periodo, este no. Este otro periodo era para la otra función que tiene amplitud constante. De estos, cada uno va a ir disminuyendo. Y eso sería esa pregunta. ¿Han visto así? Relativamente rápido se resuelve. A ver, aquí hay otra pregunta. Nos dan aquí los valores. Vamos a ponerlos. A ver. W o el peso, 26.5, 6.1 y 6. Ya. W, 26.5, 6.1 y 6. 6.1 y 6. Los datos iniciales, posición inicial 628, 6.28 y 43 la velocidad. ¿Listo? ¿Qué nos piden? Determinar el primer desplazamiento, el U sub 1. ¿Cuál es el U sub 1? El que tiene el T sub 1. Este es 6.869. Vamos a graficar. Vamos primeramente a cambiar la escala. Vamos a poner una escala bien pequeña, por decir en 2. ¿Ya? Y lo que nos pide es el primer desplazamiento. El primer desplazamiento está sucediendo el primer tiempo
a los 0.032. Y su desplazamiento es de 6, 8, 69. Y exactamente está sucediendo ahí, ¿no? Este es el primer tiempo y este es el primer desplazamiento. Entonces, para este caso, esto de aquí sería mi respuesta. Listo. El primer desplazamiento, el uso 1 es 6.869 centímetros y está sucediendo a los 0.032 segundos. Ya está, inciso A ya está. Inciso B, el tiempo en que se detiene. Tiempo que se detiene es igual a decir el tiempo final, ¿no? Sería este. El tiempo que se detiene está a los 7.27. Gráficamente lo podemos ver. Cambiamos aumentamos la traza del marcador, ¿no? Si es 7.27, ponemos a 7.5. Entonces, añadimos esta traza que teníamos para el tiempo final, o tiempo que se detiene, ponemos 7.278. Esa. Ahí se llega a detener este movimiento. No se detiene, pero es prácticamente después de imperceptible esto, ¿no? Este es el desplazamiento para los 0.01. Listo. Siguiente pregunta. Representación gráfica. Lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Como ya está ploteado, simplemente en su papel agarran regla, ponen su papel en forma horizontal, así, ¿no? Ahí está horizontal, lo ponen horizontal, con su reglita y agarran eje vertical y justo al centro eje horizontal. Y viendo bien detenidamente su gráfico, ponen, ¿no?, los marcadores. El marcador máximo aquí, 7.5, y el otro también está en negativo 7.5, ¿no? Ponen ambos. Luego, con un buen pulso, empiezan a marcar, ¿no? Dividen en el eje que les va a dar aquí, ¿no? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, y abajo también, y ponen ahí 1.5, 3, 4.5, 6, y el otro. Y luego ven estos valores, ¿no? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces hacen esa división de 10 y al primer valor le ponen este valor, 0.75, 1 aro y así sucesivamente hasta llegar hasta este valor, ¿no? 7.5. Y ahí hacen esta gráfica, ¿no? Más o menos se dan este valor, ahí ese punto. Para que sea más exacto, puedo ponerme este otro punto aquí, ¿no? A 5 y algo. Luego me pongo este otro punto, más o menos ahí. Luego me pongo este otro punto y así sucesivamente. Y ustedes ahí le van graficando, ¿no? Ahí más o menos. Algo que sea, algo bien, ¿no? No hagan algo mal. Para eso van a tener su respectivo tiempo. Y eso ya sería todo, eso sería la gráfica. Marcan los puntos notables. Los puntos notables sería este primer desplazamiento que les estaba pidiendo y también el tiempo que se le llega a detener, ¿no? Este de aquí. Eso sería la representación gráfica de estos. Y ya está. Aquí solo eran dos preguntas, pregunta 1 y pregunta 2. Entonces hacían esto, para este caso ya era 50% de la nota. Y así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema? ¿O alguna pregunta? Entonces, si en el examen les pregunta el ingeniero algún sobre vibración libre con amortiguamiento, entonces lo más probable que les pregunte es eso, ¿no? Primer desplazamiento o el octavo desplazamiento, el tiempo que se detiene o los números de ciclos que hace. Es casi siempre que pregunta eso. Y eso sería en vibración libre con amortiguamiento. A su vez, también podemos encontrar la gráfica de velocidades y de aceleraciones.
¿Cómo encontramos el gráfico de velocidades? Tenemos la ecuación de respuesta en desplazamiento, derivamos, encontramos la de velocidad. Volvemos a derivar esa ecuación y encontramos la de aceleración. Y se puede hacer su respectivo gráfico de ambas trazas, ¿no? Y también podemos nuevamente comprobar que para cualquier tiempo vamos a encontrar una aceleración, una velocidad y un desplazamiento. Y la sumatoria de todos esos valores me tiene que dar 0. Y se puede comprobar eso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? ¿Nadie? Ya. Entonces, si nadie tiene alguna pregunta, aquí vamos a quedar, ¿de acuerdo? Entonces, espero que hayan tomado apuntes y hayan hecho bien y háganse esta su planillita y con los exámenes que se les ha pasado, empiecen a practicar, ¿de acuerdo? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.